Buenas tardes, alumnos. En esta ocasión vamos a calcular medidas de dispersión de datos estadísticos. Para hablar de medidas de dispersión necesitamos recordar las medidas de tendencia central, que nos sirven para resumir un conjunto de datos, también para comparar qué tanto se parecen los grupos entre sí. Estas medidas de tendencia central, las que más usamos, son el promedio, la mediana y la moda. Por ejemplo, si nosotros queremos comparar el peso en kilogramos de diferentes grupos, podríamos aplicar el promedio para ver en qué grupo está en mejor condición en comparación al otro. ¿Cómo calculamos el promedio de datos agrupados? En el siguiente ejemplo vamos a observar los pasos. Nos dice, para calcular el promedio de datos agrupados se necesita encontrar la marca de clase de cada intervalo, es como un requisito. En la siguiente tabla le presento intervalos y la cantidad de datos que corresponde a cada intervalo. Estoy hablando de la frecuencia absoluta. Requisito, calcular la marca de clase. ¿De qué forma lo hacemos? La marca de clase es el promedio entre los límites del intervalo. La suma de 50 más 55 partido en 2 me da 52,5. Lo mismo aplico para cada intervalo. Así obtengo la marca de clase. ¿Cómo calculo el promedio? El promedio lo calculo de multiplicar cada marca de clase por su frecuencia absoluta. Realizo la sumatoria de lo obtenido y lo divido con la cantidad de datos. En este caso, la tabla tiene 40 datos. El promedio obtenido es de 61,375 en esta tabla. Bien, ¿para qué calculo el promedio de datos agrupados? Esto me da una visión global, ¿no?, de resumir todos los datos presentados en esta tabla. Pero esto me conlleva a poder hacer el cálculo de una medida de dispersión. En este caso, la desviación media. ¿Para qué calculamos la desviación media? Hablábamos que si nosotros queríamos calcular el promedio de peso de kilogramos de dos grupos, ¿no?, nos podría el promedio ser una referencia para ver cuál de los grupos está en buenas condiciones. Sin embargo, no nos da una visión certera aún. Por eso se aplica la medida de dispersión. Estas permiten, dice, determinar en cuánto varían, cuál es la variabilidad, la dispersión, la distancia de los datos en comparación al promedio. Si hay una distancia muy grande o los datos están muy dispersos, quiere decir que ese grupo varía mucho, ¿no?, del promedio. Y si la dispersión es mínima, es poca, quiere decir que es un grupo parejo. Bien, para eso utilizamos la medida de dispersión para nosotros hacer una interpretación de los resultados. ¿Cómo calculamos la desviación media de datos agrupados? Primer paso, calculamos el promedio de los datos agrupados. Vamos a plantear el ejemplo, dice, calcula la desviación media de la masa corporal del primero medio utilizando los datos de la tabla del ejercicio 2 de la página del texto. Bien, ese ejercicio 2 de la página 10 del texto, chiquillos, es la misma tabla que les planteé anteriormente. ¿Ya? En este caso, tomamos otra tabla que es de esta forma. Utilizamos la marca de clase
52,5, 57,5, 62,5, 67,5, 72,5, que son los promedios de los intervalos de la tabla anterior. Y se le resta a cada uno de ellos el promedio de la tabla. En este caso, tenemos un resultado negativo. Y no importa, porque la fórmula de la desviación media nos dice que se realiza la sumatoria del valor absoluto de la diferencia de la marca de clase por el promedio de cada dato, ¿no? Con el promedio de cada dato, y se multiplica por su frecuencia absoluta. Y dividimos con la cantidad de datos. Bien, aquí se calculó la diferencia de cada marca de clase con el promedio. Y ahora aplicamos la fórmula de la desviación media. En este caso sería menos 8,875. Aplicando el valor absoluto nos queda positivo el resultado, multiplicado por 6, que es su frecuencia absoluta. Hacemos el cálculo en cada uno de los casos. Realizamos la sumatoria y lo dividimos en 40. Resultado de la desviación media es 5,18. Desviación media del peso del curso es de 5,18. Estamos hablando de la masa corporal, kilogramos. Realicemos lo mismo en otro ejercicio. Vamos a hacerlo con otro grupo. Vamos a calcular su promedio y su desviación media. Comprueba lo aprendido. Identifica cada parte de la fórmula para el siguiente ejemplo. Masa corporal de estudiantes del segundo medio. Vamos a utilizar la misma tabla, ¿ya? Tenemos la misma marca de clase, pero ¿en dónde cambia? ¿Dónde varía? En la cantidad de estudiantes del grupo. En este caso tenemos 3 en el primer intervalo, 5 en el segundo, 7 en el tercero, 8 y 9 sucesivamente. La sumatoria es 32 datos. Entonces, el primer paso tendríamos que hallar el promedio de los datos. Aplicando la fórmula del promedio que nos dice a cada dato de la marca de clase, ¿verdad?, multiplicado por su frecuencia absoluta. Realizo lo mismo en cada intervalo, aplico la sumatoria y lo divido en la cantidad de datos y obtengo un promedio de 64,825. Siguiente paso, calcular la desviación media. Para la desviación media, a cada marca de clase le resto el promedio. No interesa si me queda negativo porque aplicando valor absoluto va a ser positivo y lo multiplico con la cantidad de datos en intervalo. Hago lo mismo para cada marca de clase de los intervalos, sumo y lo divido en 32, la cantidad de datos. Me da una desviación media de 5,63. Bien. ¿Para qué me sirvió hacer estos cálculos en los diferentes grupos? ¿Qué comparaciones te permite la desviación media de la masa corporal del primero medio y del segundo medio? Si nosotros recordamos lo que dijimos al inicio, la medida de tendencia central me da un resumen o una apreciación global del grupo. Bien, comparando, obtuvimos lo siguiente. Promedio de primero medio, 61,375. De segundo medio, 64,825. Desviación media, 5,18, 5,52. Podríamos decir que por el promedio están muy parecidos. Por la desviación media es mínimo. ¿Qué interpretación le daríamos? Según la desviación, comparamos, no son tan dispersos. ¿Por qué? Porque están a 5 kilogramos del promedio en cada grupo. Valor entero, 5 kilogramos, 5 kilogramos.
Y si a simple vista comparamos los grupos, podríamos decir que a simple vista encontramos una diferencia en el peso de los grupos. No. Si lo miramos, no habría diferencia, no hay mayor variación. Eso es lo que nosotros podríamos concluir de la comparación de ambos grupos.